porque el rock es mucho más que música, dinero y fama, también es mucha droga. Llega Biografía Psicoactiva. Espectacular cortina también para esta sección que desempolvamos. Sacamos de La Gatera esta sección Biografías Psicoactivas, que lo que intenta es hablar un poco, porque se habla mucho de fechas, de esto, hizo, no hizo, dijo, no dijo. Nosotros nos centramos en la trayectoria psicoactiva de los personajes que hemos develado ya en nuestra primera temporada. No fueron muchos. Hablamos de Morrison, hablamos de Luca, el señor Jimi Hendrix. Que hay un paralelismo entre el personaje del que vamos a hablar ahora. Este señor se llama de nombre de pila Ian Fraser. Ian Fraser, gran nombre. Gran nombre de pila. Gran nombre irlandés. No sé si muchos lo sabían, yo no conocía que se llamaba así. Este señor... ¿Pariente de Brendan? Estuvimos hablando hoy del primo. Puede ser. Sería muy bueno. Del señor que vende los Fraser. El señor Ian Fraser es más conocido como Lemmy Kilmister, cantante y bajista de... Anda bien, Ian Fraser. Una gran banda como fue Motorhead. Hasta antes de que muera, o hasta su fallecimiento, Motorhead seguía en pie, por decirlo así. La trayectoria de Lemmy en las drogas arranca como tocaba con una banda llamada Homing, que se dice mucho en la época, esto es antes de los 70, que Homing tocaba muy bien un día y al otro día muy mal en la próxima fecha, porque eran gente que se zarpaba de el llamado speed, como les decían ellos a las gotas de ácido. Que fue su época bastante loca cuando empezó a incursionar con el speed, que no es el speed que nosotros estamos acostumbrados acá, sino hablaban de ácido lisérgico, también incursionando mucho en anfetaminas, cuando tocó con bandas como Sam Gopal, Emerson, Lake and Palmer. Yo la verdad que me enteré de mucho investigando. Otra banda, Opal Butterfly. También fue plomo de Jimi Hendrix. Sí, eso sabía. Es algo que no sabía. Eso sabía. Y también estoy leyendo lo que dice ahí, perdón. Incursionando entre cosas que él ha dicho. La frase dice: hice de camello para Jimi Hendrix. El tipo era justo. Si le llevaba 10, me daba 3. El resto se los comía al instante. Hablando de pastillas, o hablando en ese momento también de estos llamados speed o pepas, o como quieran llamarle, al ácido, quizás de anfetamina, porque también era mucho lo que se utilizaba en el momento. Barbitúricos también, viste que eran todo el... Barbit, qué hermosa palabra. Ha sido bebedor de Jack Daniels, una persona con una cultura de whisky muy interesante, que días cotidianos era una botella. Yo pensé que era la cara en de el Jack día. Daniels. No me imagino cuando estaba de joda. ¿Hay algo entre Jack Daniels, la empresa Jack Daniels y Lemmy? ¿Algo le dieron? ¿Algún premio? ¿Un reconocimiento? Algo. Vos ves algo de él y está con una botella de Jack Daniels en la mano. Parada al costado. Un año y medio antes de que no esté más entre nosotros, le habían prohibido ya tomar whisky, y él había hecho caso a esto y solamente tomaba vodka con naranja. Me estoy cuidando, estoy tomando vodka con naranja. Mirá lo que estoy tomando, mirá. Siempre lo tomaba puro, lo estoy cortando. Me lo pasé de largo, pero de su época, cuando estaba en esta banda Hawking, él dice: muchos nos veían a Hawking como unos hippies flower power, pero éramos una puta pesadilla. Cerrábamos las puertas en los conciertos para que nadie se escape. Él hablando de las locuras que se ponían y no podían remontar.
tiene sucesos de drogas al límite cuando tenía 17 años en busca de una chica de 15 a un pueblo lejano, llegar, estar con ella, volverse a su lugar y a que a los años descubra que los padres le habían hecho regalar un hijo de él con ella a esta chica, nunca él lo encontró y después tuvo un segundo hijo con el que compartía sus sustancias y sus mujeres. Bien. La verdad que siempre también dicho por él mismo, disfrutar y no ser ningún ejemplo de nada. Y no era alguien que sabía nada, pero su vida era divertida. Nada más. De eso se desprende una frase que dice: hijo mío, prométeme una cosa cuando te hagas mayor, no tomes cocaína, por favor, métete speed, es mucho más sano. No sé hasta dónde es un consejo, pero es también una frase de este personaje de Lemmy. Y me quedé con la última, que dice: con todas las drogas que he tomado es demasiado tarde para buscar a Dios. Ese es un gran consejo. Sí, es muy buena frase. Qué grande Lemmy. Estaba pensando mientras hablaba, tratando de hacer memoria en todo con los quien lo vi tocar a Lemmy así en video. Sí, y se desprenden también muchas cosas de su música. De su música y también de su personalidad. Hay sucesos con su afición por la ropa militar, involucrado con haber salido con alguna pilcha, con alguna simbología. Lo que el tipo respondía a eso es que le encantaban los conjuntos militares, que tenía de todos los lugares y que era una lástima que los mejores tenían la ropa más linda, los malos tenían la ropa más linda. Claro. ¿Qué te va a contestar Lemmy? Por eso, y no lo sabes, pero tiene esas cosas, tiene ese tipo de controversias de supuestamente ser un típico mujeriego empedernido, noche, joda, y todo eso que venía detrás. También un tipo que es como hablábamos alguna vez en esta misma humilde sección de Morrison, que lo veían y decían que el tipo era una estrella antes de que lo conozca a nadie. Estaba en su casa a la mañana y se levantaba y era una estrella. Y de Lemmy se habla eso, el tipo era distinto. Sí. Era Lemmy y después estaba Motorhead. Exacto, por eso, no por ningunear a Motorhead, justo te iba a decir eso, pero esa banda era de él. Él construyó todo, que en este momento no recuerdo cómo fue el primer nombre de la primera agrupación que salió de Motorhead, pero Hawking me encantó, de la mente todo. Y Jefferson Lake and Palmer me sorprendió porque no sabía. La verdad que no. ¿Que había sido parte de él también? Había sido, sí, fue parte de alguna, no sé qué formación, en qué momento. Bueno, Lemmy era un enemigo asiduo, como dijo, también de la parte de la cocaína, de la heroína. Vio morir a muchos de sus amigos, supuestamente a eso van las historias. Hay una historia muy... Es loco cómo llega a él su muerte, porque el tipo no se entera mucho tiempo antes de morir, que iba a morir. Se entera el mismo mes. ¿Pero qué tenía? Cáncer en el cerebro y la garganta. Pero se dieron cuenta que en muy poco tiempo, en medio año, había empezado como a costarle hablar del todo. El tipo cumplía años el 24 de diciembre y le hicieron una fiesta, eran sus 70, y no pudo tocar un tema. No quiso, el cuerpo ya se lo impedía el tipo el 28 de diciembre fallece. Y hay historias, bueno, hay mucho de él. ¿Cuál fue tu mejor... el verano que más recuerdas? El del 71. No, el que más te gustó, era la pregunta del periodista. El del 71 dice, porque no me acuerdo absolutamente de nada. Gran consejo. Eran todos consejos. Pero de Lemmy. No, la verdad que una personalidad muy, muy inquietante. Yo recuerdo una foto muy sarcástica comiendo comida chatarra con Ricardo Ford en una vereda de Miami. Y yo me estaba acordando un video de Lemmy donde explica cuál es la diferencia entre él y los demás bajistas buenos. Dice, los bajistas lo que hacen es esto, y el cual hizo un equipo, ¿sí? Le mete la perilla y empieza a tocar. Tum, 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 dice. Y esta es la diferencia conmigo, y agarra el brazo y lo pasa por todas las perillas así. Y la sube toda al máximo y empieza... Y esa es la diferencia entre yo y un bajista, es muy bueno. Eso y después las colaboraciones, Lemmy tocando con Metallica, con los Ramones, con Pearl Jam, Lemmy tocando con todo el mundo, así.
Para Se el ve muy último- amiguero el Emi. Amiguero. Para el último día, o los últimos 2 días más precisamente, de lo que fue antes de su fallecimiento, fue dotación de vodka con naranja y una habitación acondicionada especialmente para él, para que juegue, porque era muy fanático de los videojuegos. No tiene que ver con esto, pero con la sección propiamente dicha, pero tenía un fanatismo muy loco por los videojuegos. ¿Serio? Tuvo su propio videojuego creado por un fanático. Que no era un juego de Motorhead, era el juego de Lemmy. Loco, y es. Rompe botella no sé, contra la pared no como sé qué Lemmy. consola es porque no es Sega, pero es ese tipo de imagen. 16 bits. Sí. Sí. Ese tipo de imagen tenía el jueguito No, sí, qué de buena Lemmy, onda. no, una locura. Y bueno, así con Lemmy Kilmister termina nuestra biografía psicoactiva de hoy. Les agradezco mucho que me hayan oído así atentamente. Bien. Muy buena la sección, bien que haya vuelto. Sí, Y gran me gusta personaje. Sí, me gusta mucho esta sección también. Aparte de eso, tenés razón, empecé a hacer memoria de con quién tocó y tocó con todo, porque había vivido en vivo, vas a ver el... Tocaron creo que en el 93 con Ramones acá en Obras. La fecha era Ramones Motorhead. Tranqui. Alta fecha es. Que ahí fue cuando dice que conocía a los Hermética, que le regalaron la campera esa llena de parche. El chabón, ¿no viste el video ese? No. Que Lemmy cuenta cuando conoce a Hermética. No. Contame. Había venido a tocar y habían tocado Hermética de banda soporte de Motorhead. Y dice Lemmy, le sorprendió porque casi todas las bandas hacen Ace of Shadows de cover. Y que vinieron a tocar acá a Argentina y tocó una banda soporte que hacía No Class. Entonces que él se acercó a saludarlo, no sé qué. Y dice que el bajista le regaló una campera llena de parches que hasta hoy, el día de hoy tiene. El bajista de Hermética, ese que no nos cae bien, le regaló a No, Lemmy. me sorprendió porque el bajista de Hermética fue. El bajista de Hermética, sí. Una persona que no existe más. Es como se dice, aquel señor que era presidente en los 90. Claro, sí, es sí. así, gente que El no se bajista nombra. Hermética dice que le regaló una campera muy buena que hasta el día que grabó ese video en el 2000 y algo todavía la conservaba. Muy bueno, dicen que era muy también adepto a coleccionar cosas. Decía, entre las frases que leía, había una que decía, fui a un montón de museos y la mitad no tiene la cantidad de cosas que tengo yo en mi casa. Creo que esa nota de Lemmy, ese videito, está en la película de Hermética, en La H no murió. Porque también la cuentan los plomos Hermética, que dice, habíamos estado todo el día laburando, armando la bata del pato, viste que estaba toda llena de fierro y una batería media rara, y de repente estábamos trabajando en silencio y se escucha clink, 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 y dice que venía Lemmy con 10 porrones de birra en cada mano, caminando así. Clink, 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 clink. No, bueno, cuando hablaba de Hendrix, él había trabajado de plomo y en la puesta en escena. No sé en qué lugares que tocó Hendrix, y lo conocía de ahí, y tenían esa onda de que... Te doy una mano y tirame algo. el, Qué meritorio pensar eso. el intermediario. Oh, cómo volaba Hendrix, pero ¿quién lo droga? ¿Quién drogaba a Hendrix? Eso es mítico, eso es... Eso lo hace más Lemmy. Ese. Le pregunta a un periodista si le gustaba Prince, y dijo, no, yo vi vivo al verdadero Jimi Hendrix. Eso contestó. Tremendo. Lo mató. Polémico, no sé si tan lógico, pero polémico seguro. Completamente polémico, ahí chicaneando un poco.